La guerra en Ucrania, llegado este momento, marca el fin del nuevo orden mundial como proyecto político preponderante sobre la Tierra, caracterizado por la unipolaridad y la dependencia, y el surgimiento progresivo y sólido de un mundo confederado, integrado por grandes proyectos civilizatorios. Hablamos del nacimiento por primera vez con claridad de una cultura mundial, ordenada sobre la base de la interdependencia total y la multipolaridad, características destinadas a conducir los hilos de la humanidad por los próximos miles de años. El 24 de febrero del año 2022, hace un año, se inició la guerra en Ucrania, que ha tenido múltiples consecuencias, no solamente en la destrucción de la infraestructura, también la mano de obra ha disminuido en toda esa región. El arte y la creatividad han desaparecido. En lo educativo, millones de jóvenes han visto truncado su normal desarrollo. En lo económico, las consecuencias han resonado en diferentes partes del mundo y por diferentes factores también. En cuanto a la migración forzada, se habla aproximadamente de unos 8 millones de refugiados, y no solamente ucranianos, sino también rusos. En cuanto a las cifras de fallecidos, se habla de unos 7.200 civiles muertos y unos 11.000 heridos también civiles. Y en cuanto a los soldados que han perdido la vida, por lo menos unas cuantas decenas de miles por lado y lado. Ucrania, ciertamente, y especialmente la región de Donbass, llegado este momento, se ha convertido en una verdadera zona de carnicería humana, que de paso ha permitido la producción de armamento y también ganancias multimillonarias para la industria bélica, que es la segunda más poderosa del mundo. El conflicto en Ucrania, amigos y amigas, ha permitido también la reconfiguración del escenario geopolítico internacional, porque estamos presenciando por primera vez el surgimiento con claridad de un mundo confederado, interdependiente y multipolar, que está llamado tarde o temprano a ser dirigido por sabios y que le ha puesto fin al sueño para unos y pesadillas para otros del nuevo orden mundial. Convengamos, amigos y amigas, que después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente después de 1971, para hacer una síntesis muy breve, surge la visión del nuevo orden mundial, un proyecto global establecido fundamentalmente por los Estados Unidos y sostenido sobre la base de 3 pilares: la democracia, el capitalismo y los derechos humanos de los Estados Unidos, ciertamente. Un proyecto configurado para que terminara tarde o temprano en las manos de una especie de emperador, un rey del mundo, un amo del dinero con el cual no solamente es capaz de controlar a todos los gobiernos de la tierra, sino que también a sus parlamentos. Otros lo llaman el gran hermano que todo lo sabe, que todo lo ve. También se le dice el dueño de la Matrix,
que podría llegar a controlar el pensamiento de todas las personas del mundo. Master of the World. Ciertamente un hombre que ha prometido con su voluntad la inmortalidad de la materia a través del desarrollo de la inteligencia artificial, de los robots, del reemplazo de los humanos por máquinas y del reseteo de toda la sociedad como se ha conocido y la instauración de la cuarta revolución industrial. El nuevo orden mundial sería una especie de imperio en la terminología de la guerra de las galaxias, bajo el control y dominio de un Lord Sith, un dictador, un tirano ciertamente. Pues toda esa visión del nuevo orden mundial, que es para unos un sueño y para otros una pesadilla, ha llegado a su fin debido a la guerra en Ucrania. Lo relevante para este episodio, amigos y amigas, es que la guerra en Ucrania está permitiendo el nacimiento por primera vez de este proyecto global de que hablamos y que nos gusta llamarle una cultura mundial legítima, auténtica, verdadera, sostenida sobre los pilares de la interdependencia total, la multipolaridad y ciertamente la colaboración. Estamos en presencia de un momento clave en el desarrollo y en la evolución de la misma humanidad, porque por primera vez, debido a la guerra en Ucrania, los pueblos de la tierra se están viendo unos a otros con claridad y progresivamente aceptando que se tienen que ordenar de una forma distinta a la que se habían ordenado en el pasado, caracterizada por esto que yo les señalé: la colaboración, la interdependencia y la multipolaridad, en reemplazo de la unipolaridad y la dependencia que ha planteado el nuevo orden mundial. Estos proyectos nuevos, que son los representantes de las civilizaciones que ha tenido la historia de la humanidad, son los siguientes. Algunos están consolidados, otros en proceso de consolidación, y hay otros proyectos globales que hay que desarrollar. Pero uno tiene que mencionar entre los primeros, no solamente a Rusia, China, Estados Unidos, Canadá y Australia como otro polo, sino que también a Europa Occidente. En proceso de consolidación, todo lo que es el Califato Rojo de Turquía y también Irán, representando al mundo persa y a esos corredores nómades de las estepas euroasiáticas. Los que tienen mucho trabajo son ciertamente hoy África y también América. Sea lo que sea, amigos y amigas, estamos en un proceso muy grande, en un verdadero salto, un peldaño en la escala evolutiva de la humanidad, en donde se concibe por primera vez y con claridad el nacimiento de un mundo confederado, de un mundo multipolar, interdependiente, colaborativo, que nosotros le llamamos una cultura mundial. Por estas razones, los ideólogos del nuevo orden mundial están bastante desesperados,
no solamente porque han perdido poder económico ante el surgimiento de estos nuevos proyectos civilizatorios globales, poderosos, interconectados, interdependientes y colaborativos de este nuevo escenario que está surgiendo, sino también porque su zona de influencia está quedando cada vez más restringida a los Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque todavía influyen en Europa y en parte de América ciertamente. Al mismo tiempo, uno tiene que decir que debido a todo esto, buscan que los conflictos escalen más, porque la guerra es base también de su poder. Y es así como quieren, de alguna forma, que el Armagedón se detone. Finalmente, entre el espíritu contra la materia, la verdad contra la mentira, la libertad contra la esclavitud, Oriente contra Occidente, y que llegue el fin de los tiempos para muchos de los que están en esa esfera del pensamiento, en esa línea del tiempo. Pero los que estamos leyendo las cosas desde otro punto de vista, nos damos cuenta que el duelo que hoy día se vive en Ucrania también está dando nacimiento a nuevos horizontes de esperanza para un mundo mucho mejor y más consciente del que se ha tenido hasta el día de hoy. El duelo también es vida, y es la vida la que nos permite a nosotros ahora sostener que el nuevo orden mundial está quedando atrás y que un nuevo escenario geopolítico internacional, colaborativo, interdependiente y multipolar está naciendo para guiar a la humanidad por el próximo ciclo precesional de varios miles de años.